Historia. Bueno, espero que estén muy bien. Eh, Acá estamos un domingo más, pero con una muy linda sudestada, ¿sí? Hacía tiempo, se extrañaba la lluvia, por estos lugares. La tormenta de Santa Rosa, con unos días de demora, pero cumplidora, cumplidora. Así que es un día ideal para tomar unos buenos mates y reflexionar sobre temas históricos, que son los de este canal. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, a los que nos bancan desde los primeros mates con historia. Y hoy vamos a analizar algo que nos vincula mucho con los orientales, con los uruguayos, que estuvimos hace un mes visitándolos, que es la hazaña, la gesta de los 33 orientales, los famosos 33 orientales, y algo que fue parte de esa patriada, el Congreso de la Florida, la declaración del Congreso de la Florida, el 25 de agosto de 1825, fecha en la cual los uruguayos celebran su independencia. Vamos a ver, esta fecha es muy particular, ¿sí? Es muy particular. Me parece siempre muy interesante, porque la cuestión de la banda oriental fue una herida abierta durante mucho tiempo, fue un escenario de conflictos abierto allí en el Cono Sur, y es sobre lo cual debemos siempre volver los argentinos y los orientales también, ¿sí? Antes quisiera compartir con ustedes, miren, tengo otro mate, porque esto es un regalo, este mate, con su bombilla, de las autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe, ahí está el logo, que en su sede de Rosario, en la semana que pasó, organizaron una conferencia, un panel, una jornada de reflexión sobre Manuel Belgrano. Tuvieron la gentileza ellos y los organizadores, que es el Centro Belgraniano Rosario Siglo XXI, de invitarme para disertar sobre, en mi caso particular, sobre el proyecto monárquico de Manuel Belgrano en 1816. Vamos a tratar de poner algunas fotos. Fue un magnífico encuentro. Tuve el gusto de estar allí en el panel con un abogado, un colega a quien respeto mucho, el doctor Miguel Carrillo Bascari, y además estaba en el panel el licenciado Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es chosno de el prócer, Manuel Belgrano, y es actualmente el director, el presidente del Instituto Nacional Belgraniano. La verdad que fue un lujo, muy bien organizado, y en esa ocasión me regalaron este mate. Entonces yo me comprometí públicamente, como estoy tratando de cumplirlo, a estrenarlo en el próximo Mates con Historia, que es este, ¿sí? Que es este. Así que muchas gracias y felicitaciones por esa organización. Ojalá sea, digamos, una tendencia en ámbitos universitarios al rescate o al rescatar, digamos, aspectos y personajes muy trascendentes de nuestra historia, que ayudan a entender de dónde venimos y cómo estamos y por qué estamos como estamos, ¿sí? Bien, es un lindo mate, ¿sí? Una calabaza, me gusta. A mí me gusta calabaza, con esta virola, es el tipo de mate que me gusta. La cuestión de la independencia del Uruguay, yo recuerdo haber escuchado de la propia boca de un gran pensador uruguayo fallecido, Alberto Metol Ferré. Quizá me hayan escuchado nombrarlo en alguna ocasión. Él visitó en varias ocasiones Rosario y yo tuve el lujo de poder escucharlo. Y él, Metol Ferré, siendo montevideano, decía que cuando era chico, en la escuela, en Uruguay, el día de la independencia, siempre le llamó la atención a él, siendo uruguayo, que le hacían
digamos, estudiar la Declaración de la Independencia, pero por la mitad. Por la mitad. ¿Cómo por la mitad? Claro, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque esa declaración, en realidad, el Congreso de la Florida, que tuvo lugar en agosto de 1825, sanciona 3 leyes. Ese Congreso tiene lugar en la Piedra Alta de la Florida, un lugar emblemático allí a unos kilómetros de Montevideo. Y después vamos a ver en qué consisten esas 3 leyes, ¿no? Pero antes, para entender la cuestión de la banda oriental, hay que entenderla en un conflicto que venía de siglos y que protagonizaba España y Portugal, ¿no? Portugal siempre tuvo la ambición de extender las fronteras de Brasil, de su colonia, en América, hacia el sur y hacia el oeste, perdón, hacia el sur y hacia el oeste, y en lo que a nosotros refiere, al sur, consideraba como su límite natural el estuario del Río de la Plata y el río Uruguay, ¿no? Y esto lo va a conseguir ya ahí prácticamente con los procesos de independencia sobre la marcha, una circunstancial debilidad de su enemigo, España, la disolución del Imperio Español, la creación, la formación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese proceso de anarquía, de cambio, en fin, es capitalizado por Portugal, que invade la banda oriental, ¿no? Invade la banda oriental, de hecho, la va a incorporar. La ocupación portuguesa va a durar varios años, 1817 a 1825-26, y de hecho incorpora a la banda oriental como una provincia más de Brasil, que luego de su independencia de Portugal, 1822, la va a considerar a la banda oriental como la provincia cisplatina. La provincia cisplatina que va incluso a elegir representantes al Parlamento en Río de Janeiro, en fin, la provincia cisplatina perteneciente al Imperio del Brasil, ¿no? Contra esa situación se alzan los patriotas orientales, liderados por José Antonio de la Valleja, ya vamos a ir a lo de los 33 orientales, pero para entender este conflicto, primero entre España y Portugal, por la banda oriental, y luego por Brasil y Argentina, sucesores de aquellos imperios, pero con el mismo conflicto, me voy a permitir leerles un fragmento de una obra de un autor, de un historiador argentino, fallecido, René Orsi, historiador argentino. Le mando un saludo a su nieto, José Herrero Duclos, de la ciudad de La Plata, un colega, apasionado por la historia, seguidor de Mates con Historia, así que José, mi saludo desde Rosario. Y René Orsi tiene un libro editado por Peña Lilo, editor, Historia de la disgregación rioplatense, lo tengo en PDF, imprimí la parte pertinente, Historia de la disgregación rioplatense, 1808-1816, muy interesante, y con relación a la cuestión, porque acá hay una cuestión que es el enfrentamiento, la cuestión de la banda oriental, pero sobre todo, yo siguiendo a Orsi, les voy a leer esta actitud de desdén, de miopía, de mezquindad en la defensa de los intereses de los pueblos rioplatenses que va a tener cierta dirigencia porteña. Porque no es que los malos eran los brasileños. Los brasileños tienen su proyecto de hegemonía sudamericana y han tenido una élite de conducción patriótica, lúcida, oportunista en el sentido literal del término, y los que hemos también contribuido a su expansionismo hemos sido nosotros, permitiendo que algunos personajes siniestros, nacidos en Buenos Aires, hicieran de peones en ese tablero de ajedrez. ¿Qué dice Orsi?
habiendo quedado acreditada en forma la participación y responsabilidad en mayor o menor grado de los militantes del partido directorial, el directorio, ¿sí? Carlos María Alvear, Posadas, en la parcería con los portugueses, parece pertinente preguntarse ahora cuál era la causa que impulsaba a ese conjunto de hombres, algunos de ellos de reconocida ilustración, a conspirar contra la propia patria. Es una pregunta lógica y sensata que cualquiera puede hacerse, ¿no? La clave de la cuestión estriba en que el grupo de civiles constituido por García, Herrera, Tagle, Rivadavia, los Rodríguez Peña, Sáenz, Gascón, Serrano, Gómez y otros, y algunos militares, entre ellos Alvear y Álvarez Thomas, y a su turno Pueyrredón y Rondó, los identifica con nombre y apellido, ¿no? René Orsi en su obra, que acataban órdenes secretas, componentes todos del oficialismo porteño, no tenían fe en el pueblo rioplatense. No tenían fe en el pueblo rioplatense. Por el contrario, creían en las luces, entre comillas, ¿no? Las luces. En la teoría del progreso indefinido y en el poder de la razón como exclusiva fuente de los valores y las leyes. Y de resultas, su programa político, informado por esas trasnochadas ideas de importación, no se adecuaba a la realidad del país que intentaban gobernar. Esa carencia de fe en lo popular, típica actitud ahistórica, y los intereses del monopolio económico que representaban, influyeron para que estos ideólogos considerasen a los distintos movimientos de insurgencia regional contra el centralismo porteño como brotes de un desorden esencial que malograría para siempre sus aspiraciones de gente culta y decente. Activos y dogmáticos, sostenedores del llamado liberalismo americano y amantes, por lo tanto, de la libertad en abstracto, no aspiraron en su hora más que a obtener un cambio en la estructura institucional de la monarquía española, una simple modificación del estatus colonial que transformase la antigua organización virreinal en un ente administrativo autónomo, pero ligado a la antigua metrópoli. Preferían, pues, alcanzar el progreso dentro de un Commonwealth a la española, a luchar por una emancipación total que los obligase a compartir el gobierno con los caudillos de provincia. Esto me parece muy interesante, me voy a permitir reiterar. Preferían, pues, alcanzar el progreso dentro de un Commonwealth a la española, preferían esto a luchar por una emancipación total que los obligase a compartir el gobierno con los caudillos de provincia. Que agregaría yo, caudillos de las provincias, Artigas, López, Quiroga, que eran los mejores y más genuinos representantes de la tradición hispánica americana, ¿sí? No estos hombres del puerto, peones o repetidores como loro de las ideas de la Ilustración, ¿sí? Continúo con Orsi. Por eso rechazaron sistemáticamente todos los proyectos de independencia sustentados por San Martín, Artigas y los paraguayos, hasta que, comillas, el deseado, Fernando VII, les demostró que con él no habría arreglo, sino en términos de sumisión incondicional. Entonces, a pesar de la declaración del 9 de julio de 1816, es decir, como si nada hubiera pasado, acentuaron la secreta connivencia iniciada con la corte del Janeiro, del Río de Janeiro, la corte portuguesa,
para entregar las provincias del litoral y alcanzar en un segundo tiempo la integración de todo el territorio nacional bajo la dinastía de los Braganza, que supuestamente representaba en América la Europa culta, moderada y liberal. Las consecuencias de esta última tesitura fueron desastrosas para el porvenir de las provincias rioplatenses. Primero, porque esos hombres no ignoraban que los españoles habían constituido el virreinato del Río de la Plata para contener las aspiraciones portuguesas. Y todo aquello que significase facilitar el camino para el logro de esa ambición implicaba transgredir a conciencia una sostenida línea diplomática y militar que debía ser, en esa materia, nuestra irreversible guía política, dice René Orsi. Y termina. Y además, porque esa deletérea acción serviría después como antecedente idóneo, lo mismo que la gestión realizada años antes con los patriotas paraguayos por el propio Nicolás Herrera, para impulsar o consentir la segregación de las provincias del Alto Perú. Esto va a ocurrir en 1825, 1826. Ven cómo me parece que Orsi en algunos párrafos nos ubica muy bien respecto de la actitud de ese porteñismo, minoritario pero poderoso, lúcido y activo, como dice René Orsi, en este momento crucial en el que habría que redibujar el mapa político de este fenomenal espacio sudamericano, nuestro hogar, ¿no? Nuestro hogar, nuestra América. Durante la ocupación portuguesa de la banda oriental por los brasileros, eran en su mayoría, aunque había algunos portugueses también. Luego de 1822 los portugueses se retiran, quedan básicamente los brasileros, pero muchos orientales se asilan, se trasladan a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Entre Ríos, a Corrientes, pero es principalmente en Buenos Aires, por su proximidad física con la costa uruguaya, en donde se empieza a gestar un proyecto de cruzada, de desembarco de fuerzas orientales y, por supuesto, argentinas, que habrían de colaborar a los fines de liberar la banda oriental del dominio portugués, ¿no? Y es como aquí aparece lo que conocemos como los 33 orientales, más allá de que se discuta si eran más, menos, en fin, una cuestión anecdótica. Lo importante es relevar el hecho, ¿sí? El hecho, y algunos aspectos del hecho. Esa cruzada libertadora, por ejemplo, desembarca haciendo el cruce, salen de San Fernando, atraviesan las islas del delta del río Paraná, porque el estuario estaba vigilado por naves brasileras, por supuesto, y desembarcan en la playa de La Agraciada, sobre el río Uruguay. Ese desembarco se da el 19 de abril de 1825, ¿no? Hay un muy lindo cuadro allí, creo que de Blanes, en el que se representa lo que fue ese desembarco. Se jura lealtad a la bandera, esa bandera que creo que los uruguayos la tienen como bandera oficial, ¿no? Libertad o muerte, libertad o muerte, con los típicos colores del federalismo rioplatense, ¿no? Azul, blanco y rojo. Azul, blanco y rojo, como también tienen las provincias del litoral, sus banderas, ¿sí? Sus banderas era la vieja bandera de Artigas, con alguna modificación, pero era claro que era una continuidad, lo de los 33 orientales, José Antonio de la Valleja, etc. También va a estar allí Manuel Oribe, en fin, y también Fructuoso Rivera, para que tengan de todos los gustos. Era una continuidad de aquellos ideales artiguistas, quizá adaptados a las nuevas circunstancias, ¿sí? ¿Quiénes integran? Bueno, las listas pueden variar en algún que otro nombre. Antonio de la Valleja,
Estando en Montevideo, visitando la iglesia matriz, la Catedral Metropolitana de Montevideo, pudimos allí rendir un modestísimo homenaje, aunque sea, y tomamos una foto de la placa que recuerda que allí está enterrado Lavalleja, ¿sí? En el interior de la Catedral de Montevideo. Les decía Manuel Oribe, posteriormente presidente, ¿no?, de la República Oriental del Uruguay, y también Fructuoso Rivera. En esto estaban todos juntos, ¿sí? Es decir, había un enemigo en común al cual había que sacar a patadas del territorio oriental, que era Portugal, que era Portugal o Brasil. Y lo interesante es también fijarnos en un detalle que, claro, alguien tenía que poner plata, ¿no? Porque estas cosas cuestan plata, son muy épicas, muy lindas, representaciones de los cuadros, pero alguien tiene que poner plata para rentar los barcos, las embarcaciones, en fin, ¿no? Una cruzada, cruzando el río, miles de hombres, en fin. Y los financistas van a ser hacendados porteños, van a ser en su mayoría, no exclusiva, pero en su mayoría, ganaderos estancieros de la provincia de Buenos Aires. Esto, digo, para hermanar a los pueblos de ambas márgenes del Río de la Plata, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, esto hay que recordar. Claro, a algunos les irrita de un lado y del otro, ¿no?, saber que uno de los que puso plata para financiar, que no era solo por la plata, era el apoyo también moral que implicaba este respaldo económico, y bueno, va a ser nada menos que Juan Manuel de Rosas, un joven estanciero de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, Pedro Aguirre, Miguel de Riglos, en fin, quienes financiaron, entre otros, la campaña, la cruzada de los 33 orientales, que con éxito puede despistar a las tropas o a las naves brasileras, desembarcan en la playa de La Graciada sobre el río Uruguay, y a partir de allí se empieza el boca a boca a cundir la noticia, y la paisanada oriental empieza a sumarse en una población básicamente rural, como era entonces, dispersa por ese enorme territorio, que no es solo Montevideo, sino que hay un montón de ciudades en el interior, y se empieza a reclutar gente que empieza a engrosar, ¿no?, esas fuerzas expedicionarias o cruzada libertadora, como suele denominarse en la historia oficial. Y esto culmina, o mejor dicho, continúa con el famoso Congreso de la Florida, donde ante miles de conciudadanos se sancionan, yo les decía, tres leyes, la ley de independencia, la ley de unión y la ley de la bandera, que es la que adopta esta bandera. Nos interesan sobre todo las dos primeras, y es lo que refería Alberto Metol Ferré. Estas leyes se sancionan el 25 de agosto de 1825. ¿Qué dice la ley de independencia? En fin, los representantes del pueblo de la provincia oriental del Río de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste para constituir la existencia política de los pueblos que la componen, etc., sanciona con valor y fuerza de ley fundamental, lo siguiente: declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos, y sujetándole al yugo de un absoluto despotismo desde 1817 hasta 1825. Y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan ominosos actos, los magistrados civiles de los pueblos en cuyos archivos se hallan depositados aquellos, luego que reciban la presente disposición, concurrirán el primer día festivo en unión del párroco y vecindario, y con asistencia del escribano, secretario o quien haga sus veces, a la casa de justicia,
y antecedida la lectura de este decreto, se testará y borrará desde la primera línea hasta la última firma de dichos documentos, extendiendo enseguida un certificado que haga constar haberlo verificado. En consecuencia de la antecedente declaración, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de los derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. Se declaran independientes de quienes habían hollado y usurpado su soberanía, sus derechos, el imperio del Brasil o el reino de Portugal, dependiendo de la época. Y lo importante es también que se sanciona una segunda ley, la ley de unión, que esto es lo que Método Ferrer decía un poco de modo gracioso, que es lo que no le hacían estudiar en la escuela, ¿no? Pero que fue parte de ese Congreso de la Florida ese mismo 25 de agosto de 1825. La Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste, para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental lo siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias. Por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Me gusta ese giro, ¿no? Había una comunión, ¿no? No es que somos iguales o parecidos porque nos gusta el mate, comemos asado y hablamos de vos. Sí, también. O nos gusta el fútbol, el tango, qué sé yo. Es algo más profundo, ¿eh? Hay una identidad de origen y una comunidad de destino. Eso es lo que dijeron esos bravos orientales que se enfrentaban a un enemigo poderoso el 25 de agosto de 1825. Entonces, ven cómo es como dice Marcelo Bulo respecto de los procesos de integración regional. De modo acertado, Marcelo dice: Europa, para unirse, la Unión Europea, necesitó que sus pueblos olvidaran el pasado, por lo menos el pasado reciente, que era horrible, de matanzas, guerras, que franceses y alemanes olvidaran su pasado. De lo contrario, no podía haber unión. Nosotros, en cambio, la tenemos más fácil. Para que los sudamericanos nos unamos, no es que tenemos que olvidarnos del pasado. Tenemos que ir al encuentro de nuestro pasado común, que habla de estas cosas. Lo imperdonable, y creo que vamos a ser juzgados por ello, es que no marchemos unidos. No marchemos unidos. Teniendo todas las condiciones del mundo para marchar unidos. En medio de un mundo complicado, ¿no? Días después, las autoridades orientales van a elegir congresales, porque funcionaba el Congreso en Buenos Aires, lo que llamamos el Congreso de 1824 a 1827, y va a pedir la incorporación de los diputados orientales al Congreso. O sea, la contracara de esa figura fantasmagórica y burlesca que era la provincia cisplatina estando representada en Río de Janeiro. Acá se incorporan, piden la reincorporación, y el Congreso acepta la incorporación de los diputados orientales
como representantes de una de las tantas provincias argentinas. Por supuesto, esa aceptación va a significar, a fines de 1825, diciembre, que el Imperio del Brasil nos declara la guerra, obviamente. ¿Sí? Pero estábamos dispuestos a ir a los bifes, estábamos dispuestos, claro que íbamos a ir a la guerra, por supuesto. Había coraje, había sinceridad de miras, había hermandad rioplatense y no había temor a hacer honor a esa bandera que enarbolaron esos orientales. Libertad o muerte. Libertad, la libertad bien entendida, no la que está de moda ahora. La libertad de todos, la libertad de todos, no la libertad individual. La libertad de todos, libertad o muerte, ¿no? Y bueno, hemos analizado la guerra contra el Brasil, que tuvo sus luces y sus sombras, pero en la cual, durante 3 años, orientales y argentinos, uruguayos y argentinos, como decía Metol Ferré, argentinos, orientales y occidentales, Metol Ferré, lucharon codo a codo, y derrotaron por las armas al Imperio de Brasil. Lo perdimos por la miopía o la mala fe de estos a los que mencionaba con nombre y apellido René Orsi en su obra. Bueno, espero que les haya gustado este Mate con Historia en este domingo de sudestada, que nos estamos despidiendo del invierno. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Que tengan una buena semana.